Buen día, mi nombre es Laura Camila Clavijo y el día de hoy les estaré hablando un poco acerca del impulso nervioso y de elementos como potencial de membrana, potencial de acción, bomba sodio-potasio, ley del todo o nada, sumación espacial y temporal y la sinapsis. Bueno, inicialmente es importante conocer que la conducción del impulso nervioso corresponde a la propagación del potencial de acción, ¿sí? Entonces, la transmisión de mensajes o señales a otra neurona se observa en los terminales sinápticos del axón, es decir, donde la despolarización produce una apertura de canales de calcio y esto permitiendo la entrada del calcio extracelular. ¿Qué pasa? Que al incrementarse los niveles del calcio intracelular, se logra desencadenar una serie de eventos que terminan en la fusión de la vesícula con la membrana presináptica, liberando el neurotransmisor. Entonces, luego de la liberación de este neurotransmisor, llega a la membrana postsináptica y actúa como un receptor específico, induciendo cambios que desembocan a una nueva despolarización. ¿Sí? Esta información es como a nivel general. Ahora sí, hablaremos un poco acerca del potencial de membrana. Bueno, ¿qué es el potencial de membrana? Básicamente es la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de una célula, tanto en reposo como en los distintos estados de activación neuronal. Entonces, en las células nerviosas, este potencial es clave para la transmisión de impulsos nerviosos. ¿Y qué pasa acá? Que esta diferencia de potencial se da cuando se vence la tendencia continua de la difusión a mantener en equilibrio las concentraciones de los iones en ambos lados de la membrana, ¿sí? Aunque gracias al transporte activo, las bombas contrarrestan esta igualdad y por lo tanto ese gradiente que se forma permite que se lleve a cabo una despolarización como más rápida de la membrana y que se produzca un potencial de acción. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el método para registrar? El potencial de membrana emplea dos electrodos, uno a cada lado de la membrana celular. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la señal generada es amplificada y de allí pasa a un osciloscopio. ¿Qué es un osciloscopio? Es la herramienta fundamental para analizar este tipo de registros. Es decir, que cuando ambos electrodos se encuentran en el exterior de la célula, no hay registro de corriente. Tan pronto él se atraviesa con un microelectrodo, pues la membrana plasmática ya empieza a registrar una deflexión. Ahora continuaremos dando una definición de lo que es un potencial de acción. Es un cambio rápido y temporal en el potencial de membrana que permite la transmisión de un impulso nervioso a lo largo de la neurona. Entonces, este potencial de acción ocurre cuando un estímulo suficiente despolariza la membrana celular y lo que hace esto es abrir los canales de sodio y iniciar un cambio en la polaridad que se propaga a lo largo del axón. ¿Sí? Básicamente el potencial de acción lo que hace es como seguir una secuencia. ¿Cuál es esa secuencia? Inicia desde la despolarización, repolarización y a menudo una fase de hiperpolarización antes de volver al potencial de reposo. ¿Sí? Entonces, este potencial de acción axónico se genera por el flujo de corriente iónica a través de canales específicos de sodio y de potasio, regulados ¿por qué? Regulados por el voltaje. ¿Sí? Entonces, en las dendritas de las neuronas centrales se observan estos potenciales de acción semejantes eh, a los axonales. Dentro del potencial de acción
Existen unas propiedades para caracterizar un potencial de acción, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos su propagación, que se da de forma activa a lo largo del axón hasta las terminales dendríticas correspondientes. En segundo lugar, tenemos la magnitud de su voltaje, que permanece en constante digamos que durante el transcurso o a lo largo de su propagación. Una vez iniciado ese potencial de acción, él no se detiene y lo que hace es propagarse en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, las características que presenta son muy generalizables a cualquier otra neurona. Digamos que todos estos temas que vamos a tratar durante este video son como que se relacionan mucho unos con otros, ¿sí? Entonces, seguimos con el tema de la bomba de sodio-potasio. Este es como un mecanismo que mantiene el potencial de reposo de la membrana al expulsar 3 iones de sodio al exterior y llevar 2 iones de potasio al interior de la célula por cada ciclo que se presente o que se propague. Entonces, esta actividad ayuda a mantener el gradiente de concentración en ambos iones y es muy esencial para la excitabilidad de las neuronas y ¿para qué? Para la generación de potenciales de acción, que fue el tema anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta bomba de sodio-potasio previene la desaparición de estos gradientes al intercambiar con consumo de energía. ¿Qué pasa acá? Que 3 iones de sodio del interior celular por 2 iones de potasio del exterior. Entonces, este mecanismo no es, digamos que solamente no es electroneutro, sino que tiene dos consecuencias. ¿Cuáles son? Primero, que restablece los gradientes iónicos y que contribuye a producir una electronegatividad mayor. ¿Sí? Entonces, digamos que finalmente la neurona en reposo eh, como que permite que esos fluidos pasivos y activos de sodio y de potasio estén balanceados. ¿Qué pasa? Que dentro, digamos que de esto, se presenta un proceso de apertura de todos los canales voltaje dependientes disponibles del sodio y del potasio, y que esto hace que el fenómeno sea todo o nada. Por eso les decía anteriormente que todos los temas se relacionan, se interrelacionan los unos con los otros. Es decir, que para una condición dada, la neurona siempre va a disparar, digamos que para llegar a ese umbral, y que un potencial de acción de la misma intensidad, cualquiera que sea la intensidad de los potenciales sinápticos que se hayan sumado. ¿Sí? Acá es donde seguimos con el siguiente tema, que es la ley del todo o nada. ¿Qué pasa con esta ley del todo o nada? Esta establece que un potencial de acción se genera solo si el estímulo alcanza o supera ese umbral específico del que les hablaba anteriormente. Entonces, si el estímulo no llega a ese umbral, pues claramente no se va a producir ningún potencial de acción. ¿Qué significa esto? Que el potencial de acción siempre tendrá la misma amplitud y duración una vez generado, sin importar que la intensidad del estímulo siempre que alcance el umbral. Si no lo alcanza, pues no se va a generar. Pero este todo o nada no significa que en cualquier condición la neurona generará un idéntico potencial de acción. Pero lo que sí significa y a lo que quiero llegar es que en todos los casos el potencial alcanzado será independiente de la intensidad de los estímulos que se sumen para llegar a dónde, a ese umbral. Ahora hablaremos un poquito de ese concepto de sumación espacial y temporal. ¿A qué se refiere con sumación espacial? La sumación espacial se refiere a la combinación de potenciales postsinápticos, excitatorios e inhibitorios que son generados en diferentes lugares de la neurona en un corto periodo de tiempo. Sí.
por lo general. En cuanto a la sumación temporal, este implica como esa adición de potenciales postsinápticos que se generan en el mismo lugar como en una forma más rápida de sucesión. Entonces, estos dos procesos son muy esenciales para que la neurona decida si se genera o no se genera un potencial de acción. Bueno, ahora hablaremos de un tema muy interesante, que es el de la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Es ese sitio de unión entre las células excitables como neurona-neurona, neurona-músculo o neurona-glándula. Sí, básicamente es esa conexión entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora. Digamos que la sinapsis puede presentar diferentes componentes, ¿sí? Digamos que en este momento vamos a hablar de tres tipos de sinapsis principalmente, ¿sí? ¿Que cuáles son? Química, eléctrica y mixta. En la sinapsis química, el mensaje es emitido por un neurotransmisor, el cual es liberado desde la membrana presináptica al espacio sináptico. También la difusión de esta sustancia química a través del espacio sináptico llega a la membrana postsináptica. ¿Sí? Básicamente, en la sinapsis química, la neurona presináptica libera sus neurotransmisores al espacio sináptico, los cuales se unen pues a los receptores en la neurona postsináptica. ¿Para qué? Para provocar un cambio en el potencial de la membrana. La sinapsis eléctrica tiene una conexión directa entre las neuronas y es mucho más rápida que la sinapsis química, ¿sí? Básicamente en esta sinapsis no existe como diferenciación clara entre estructuras con vesículas sinápticas, es decir, que la hendidura sináptica es muy estrecha y el espacio que hay entre ellas es prácticamente virtual. Entonces, las uniones entre esas sinapsis son dadas por las uniones estrechas que ofrecen baja resistencia a la conductancia y esto pues permite que la despolarización o la hiperpolarización de una de las neuronas, digamos que esto es lo que provoca esa despolarización, ¿sí? De una a la otra. No existe tampoco un retardo sináptico y la conducción del impulso es bidireccional, a diferencia de la química que era unidireccional, ¿sí? Digamos que esta eléctrica está limitada por la diferencia relativa en resistencia de ambas membranas, ya que digamos que la transmisión de esta tiene un sentido preferencial. Son menos frecuentes las sinapsis eléctricas, aunque pues se encuentran diseminadas por todo el sistema nervioso central, por ejemplo, en la retina y en el bulbo olfatorio, ¿sí? A diferencia de la sinapsis química, que son la forma más común de comunicación neural. Por último, tenemos la sinapsis mixta. Son las que se encuentran en el sector presináptico, en las zonas de las vesículas contiguas a zonas de aposición de membranas. ¿Sí? Entonces, pues con ese tema de la sinapsis y los tipos de sinapsis, ya finalizamos nuestro video. Muchas gracias por su atención.